Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Estamos ya al aire. Esto es Radio Novera Global. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre cómo perdonarse a sí mismo, ¿verdad? Cómo perdonarse a sí mismo. Eso es algo bastante interesante. Miren, la vida nos lleva en ocasiones a situaciones en las que no vemos, no actuamos con total claridad o simplemente nos equivocamos. En cada día de nuestra vida nos ponemos a prueba para mostrar nuestras emociones, para compartirlas, sufrirlas o por el contrario, no darles pauta y sobrevivir en una burbuja de acero o de cristal, ¿verdad? Equivocarse es humano, de hecho, cometer errores por omisión, por ignorancia o también por decisión es parte fundamental en el aprendizaje emocional. No existe quien no cometa errores, no existe quien no se equivoque. Muchas veces tomamos decisiones desacertadas. Mala comunicación o momentos que se tuercen acaban dentro de nosotros en forma de puntos negros formando parte de nuestra alma. Si estas sensaciones de malestar, enfado con uno mismo, no son atacadas desde dentro, corremos el riesgo de añadir eh, un centímetro más de grosor a nuestra coraza emocional. Pedir perdón a nuestro entorno, verdadero perdón, es difícil pero muy satisfactorio a la larga. Sacamos brillo a la honestidad y la humildad, conceptos que contribuyen al conocimiento personal máximo objetivo para una salud emocional óptima. Pero cuando debemos de perdonarnos a nosotros mismos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todo cambia. No nos dirigimos a terceras personas. Solo estamos eh, nosotros solos. Ahora, ¿cómo hacerle, verdad? Hay algunas pautas para alcanzar el perdón propio, para perdonarse a sí mismo. Una de ellas es identificar las emociones que han llevado al origen del sentimiento. O sea, podemos engañarnos muchas veces, pero si reflexionamos, aunque sea 5 minutos, visualizaremos ciertas emociones responsables de esa culpabilidad, como el miedo, la inseguridad, la envidia, etcétera. Deben de dibujar la hoja de ruta para conocer el porqué de nuestro comportamiento. Sin realizar este paso correctamente, no será posible conseguir el perdón propio, o sea, perdonarnos a nosotros mismos. Otro punto es asumir responsabilidades, ¿verdad? Asumir la responsabilidad. Tener en cuenta que nuestros actos conllevan consecuencias es vital. Responsabilizarnos de nuestras acciones implica un esfuerzo sincero por nuestra parte de los errores cometidos. Libera nuestra madurez y nos hace fuertes frente a la realidad. Obtenemos satisfacciones al incidir en este trascendental punto. Otro es saber perdonarse, ¿verdad? El momento ha llegado y debemos afrontarlo. Para perdonarnos, apoyándonos en los resultados de los puntos citados anteriormente, debemos de darnos la oportunidad de ser lo que somos, de aceptar que convivimos con miedos, inseguridades y emociones que modifican nuestros caminos, de atender que es, es válido fallar, equivocarnos está permitido, aprender de las experiencias interiores vividas es el ejercicio a realizar para que nuestra alma conviva con esas sensaciones y sepamos gestionarlas correctamente. Estas simples ideas pueden ayudarnos y servir como una guía inicial para vivir con la culpabilidad y la falta de perdón. Si poco a poco vamos dejando el alma empaparse de todo este tipo de agrias sensaciones, con el paso del tiempo se convertirán en problemas emocionales con solución y respuesta. La vida se encargará de enfrentarnos a situaciones nuevas o anteriormente conocidas en el que nuestro yo sabrá reaccionar de un modo sano y natural, repercutiendo positivamente en nuestro estado emocional.
Entonces, es un proceso esto de perdonarnos a nosotros mismos. Eh, en realidad, para muchísima gente es muy, muy difícil, más difícil que perdonar a los demás. Cuando tienes un sentimiento de culpa por algo que sucedió en el pasado, este paquete de negatividad excavando dentro de ti pueda causar una infelicidad penetrante e interminable. Perdonarte a ti mismo es un acto importante para seguir adelante y liberarte del pasado. También es una manera de proteger tu salud y tu bienestar general. Entonces, Em, también es bien importante para perdonarte a ti mismo practicar la aceptación de ti mismo. No necesitas perdón por ser tú. Perdonarte a ti mismo se trata de enfocar hacia las cosas específicas por las que te sientes mal, no de la persona que eres. Como una técnica de perdón, la aceptación de ti mismo te permite aceptar que eres una buena persona con todo y tus errores, con todo y tus defectos. No significa que debes ignorar tus errores, tus defectos y dejar de intentar mejorar, sino significa que te valoras a ti mismo por encima de estos elementos y evita que estos fallos, estos errores, frenen tu progresión en la vida. Ámate y date la oportunidad de sanar. Sonríe más, te dará más libertad para dejar de pensar todo con demasiada seriedad. Comprende la importancia del perdón. Vive en un estado en el que no puedes perdonar. Vivir en ese estado en el que no puedes perdonar requiere de mucha energía, mucho gasto de energía. Estás constantemente masticando el miedo de tu vulnerabilidad, quemado por el enojo como fuente de dolor y viviendo con una constancia de tristeza, dolor y culpa. Esta energía merece ser para un mejor uso, para que tu creatividad y tus habilidades sean alimentadas, no tu negatividad. El perdón también te permite vivir en el presente en lugar del pasado, lo que significa que puedes seguir hacia el futuro con un renovado sentido de propósito enfocado en el cambio, el mejoramiento y la construcción de experiencia en lugar de retenerte en un pasado que te duele. Algunas personas temen perdonarse a sí mismas porque tienen miedo de perder su sentido de identidad que han construido con base en enojo, resentimientos y vulnerabilidad. En este caso, pregúntate, si esa persona iracunda, reactiva y que se resiente fácilmente es la identidad que quieres mostrar al mundo y con la que quieres vivir. La seguridad de este modo de pensar vale el esfuerzo y el daño que te está causando. Es mejor tener algún tiempo de inseguridad mientras te encuentras a ti mismo de nuevo que continuar una vida empantanada en la ira y el resentimiento o el rencor. Mira el perdón de una forma positiva. Si te molesta que el perdón sugiere que no debes experimentar sentimientos fuertes como el resentimiento y el enojo, trata de verlo como una oportunidad de experimentar sentimientos fuertes, positivos, como alegría, generosidad y fe en ti mismo. Cambiar para pensar lo que ganarás en lugar de lo que perderás tiene el beneficio de mantenerte positivo mientras minimizas las emociones negativas. Ten en cuenta los desafíos que se presentan al no perdonarte. No solamente permites que te quedes estancado en el pasado, sino también el no perdonarte a ti mismo también causa mucho daño en tu salud emocional y física. La incapacidad de perdonar proviene de la ira y el resentimiento, dos emociones que pueden provocar estragos en tu salud. Numerosos estudios han mostrado que las personas que se estancan en una ira constante son más propensas a enfermedades que las personas que aprenden a perdonar tanto a sí mismas como a los demás. Siempre recuerda que el perdón no equivale a olvidar, eso es muy importante. Tienes derecho a aprender por experiencia
y a ser guiado por esa experiencia. Se trata de dejar de lado el resentimiento y la reprensión autoinfligida que viene a la hora de recordar. Acepta tus emociones. Miren, parte de los problemas es frecuentemente ser incapaz de aceptar que estás experimentando emociones como la ira, el miedo, el resentimiento y la vulnerabilidad. En lugar de tratar de evitar confrontar estas emociones negativas, acéptalas, acéptalas como parte de lo que está provocando tu falta de perdón. Un problema detectado es un problema listo para ser abordado. Reflexiona porque estás tratando de mantenerte en un estándar más alto que el resto de las personas a tu alrededor. El perfeccionismo provoca que seas demasiado fuerte contigo mismo, demasiado rígido, demasiado duro contigo. Estás atrapado en una situación donde el perdón a ti mismo es muy difícil porque parecería la aceptación de estar debajo del estándar para ti. Sal de este ciclo vicioso, de forma de pensar, haciendo lo que Marta Beck llama abrazar la imperfección. La autora Beck asegura que abrazar la imperfección es la manera de lograr lo que el perfeccionismo busca pero nunca encuentra. Te permite aceptar que todos los seres humanos son imperfectos y que tú eres un ser humano imperfecto también. Ámate así, así tal cual eres. Si estás batallando con el perfeccionismo, considera la consejería o la terapia para reducir el impacto en tu vida. ¿Mm? Deja ir las expectativas que otras personas tienen de ti. Si estás atrapado en una espiral de autoodio y nunca te sientes suficientemente bueno por las cosas que te dijeron alguna vez, el perdonarte a ti mismo es esencial. No tienes control sobre lo que otras personas hacen o dicen, y muchas cosas se dicen y se hacen inconscientemente, frecuentemente motivadas por las propias deficiencias de las otras personas. Vivir tu vida con auto-odio porque no sientes que has vivido de acuerdo con las expectativas de alguien más se basa en hacerle demasiado caso a los sentimientos mezclados de otra persona. Perdónate a ti mismo por tratar de vivir una vida de acuerdo con las expectativas de otros. Pueden ser tus hermanos, tus padres, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus vecinos, lo que sea. Y empieza a hacer cambios necesarios para seguir tu propio propósito. Por cada persona que ha sido dura contigo, recuerda que alguien ha sido duro con ellos. Rompe la cadena. Rompe la cadena de hostilidad siendo amable contigo mismo, sin tratar de vivir de acuerdo con las expectativas de alguien más. Cuando alguien te critique injustamente, piensa que lo han hecho mucho más duro para ellos mismos si cometen un error o fallan a la hora de cumplir sus propias ideas perfeccionistas. Toma este momento para recordar de dónde vienes y por qué no quieres vivir más de esa manera. Y bien importante, esto es bien importante, deja de castigarte a ti mismo, deja de recriminarte, deja de torturarte a ti mismo. Existe un frecuente malentendido de que perdonar equivale a olvidar o condonar. Este malentendido puede llevar a una persona a sentir que no es correcto perdonarse a sí mismo, porque a la hora de hacerlo también hace un acto de olvido o condona lo malo del pasado. Si este factor evita que te perdones, ten en mente que el perdón es un proceso mental en el que sigues recordando lo que pasó y no condonas algo que estuvo mal como si fuera bueno. Está perfectamente bien decir, no estoy orgulloso de lo que he hecho o como me devalué a mí mismo, pero estoy siguiendo adelante por el bien de mi salud, de mi bienestar y el de aquellos a mi alrededor. Afirmar esto es saludable y te permite romper el ciclo de autodaño en el que caíste porque